¿qué tal? Continuamos con el curso de metrados. En esta oportunidad haremos la, el ítem 0 OE.1 obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad, salud, ¿no? En este caso, para ver más acerca en la vida profesional, vamos a realizar solo esta especialidad, el que es obras provisionales, en, en una obra real, ¿no? En una obra de un polideportivo, ¿no? Entonces empecemos. Por ejemplo, aquí en la norma técnica de metrados encontramos la OE.1.1 obras provisionales, lo cual hace referencia a las construcciones provisionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a realizar el metrado en sí. Por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Que vamos a hacer obras provisionales y trabajos preliminares. Mira, ustedes aquí verán que están almacén, oficina, caseta de guardería, todos juntos. Y aquí en la norma están separados. Me dirán por qué. En sí se puede hacer juntos o también separados, es decir, en forma general o en forma específica. Normalmente para una obra, un almacén, una obra pequeña, no mediana o pequeña, un almacén puede tener 30 metros, ¿no? O 40. Una oficina puede tener 8 metros, una caseta de vigilancia puede tener 2 metros, ¿no? Entonces ahí se justifica lo que aquí estamos poniendo el área, ¿no? El área aquí le estamos poniendo de 50 metros cuadrados, ¿ve? Entonces ustedes como ya van a tener poco a poco, van a ganar experiencia, se puede hacer de forma general, así como está aquí, o también se puede hacer de forma específica, ¿no? Por ejemplo, almacén puede tener 40 metros, la oficina puede tener 8 metros y la caseta de guardería 2 metros, ¿no? Ahora vamos a explicar con una imagen, para entender. Ahora vamos a explicar en una imagen, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí está el almacén y aquí está la oficina y en esta parte pequeña está lo que viene a ser la caseta de guardería, ¿no? Entonces, esa parte ya la hemos desarrollado aquí en el metrado. Caseta, guardería, almacén y oficina, ¿no? Ahora nos vamos en los servicios higiénicos. En los servicios higiénicos. En este caso, se va a metrar en global. Y nos vamos a la norma, como la unidad de metrado aquí. Por ejemplo, servicio higiénico, metros cuadrados. ¿Y por qué aquí global? Les explico por qué. Aquí nos dice metro cuadrado porque cuando nosotros estamos en obras, ya sea una obra urbana o rural, mayormente pasa en rural, ¿no? Nosotros construimos el servicio higiénico mediante calaminas, ¿no? O otro material que hay en obra. Entonces, en ese caso se considera metro cuadrado. ¿Y por qué aquí global? En este caso se está considerando un baño químico, ¿no? Por ejemplo, este es el baño químico. Esto de aquí es el baño químico. Es el baño químico que normalmente se usa en obra, ¿no? Lo cual, si se es en zona rural, se hace un hueco, una fosa, y encima de eso se pone el baño, ¿no? O si es en zona urbana, se pone encima de la tapa del buzón y ya lo podemos usar el servicio higiénico, ¿no? Entonces, y ya está explicada esa parte. Ahora nos pasamos a cerco. Cerco provisional para la obra. Aquí nosotros hemos metrado por longitud. Y vamos a ver la norma cómo es para metrar. No dice el cerco, se puede metrar tanto en metros lineales o en metros cuadrados, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos metrando en metros lineales. ¿Cómo se metra el cerco? El cerco tiene
una longitud de 152 metros lineales. Aquí, ¿cómo lo obteníamos? Vamos aquí en el plano y vemos que tiene una longitud de 40, si de extremo a extremo de la construcción va a tener una longitud de 40, ¿no? Entonces, 40 aquí, más 36 en esta parte, más otro 40 en esta parte, y otro 32, no, otros 36 en esta parte también, ¿no? Porque es un rectángulo. Entonces, sumando esas cuatro medidas, vamos a obtener 152 metros lineales por 1. Ahora, ¿cómo mayormente se emplea el cerco en obra? Lo vemos en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, acá. Por ejemplo, ah, ve, toda esta parte es el cerco. En esta parte ya no lo encontré cerco porque están los almacenes, ¿no? Pero aquí está el cerco, ¿ve? Vemos el cerco. Y ustedes me preguntarán por qué el cerco hay de diferentes materiales. Por ejemplo, aquí vemos de mantadas, en otro lugar vemos de calaminas, o de calaminones, o de triplayes, ¿no? Porque esto hace mayormente, se ve mayormente en las especificaciones técnicas de dicho proyecto o también en el presupuesto que se tiene para dicho proyecto. Esto va a tomar vida bastante según el tipo de proyecto que nosotros tengamos, ¿no? Nos vamos a la siguiente partida. Cartel de obra. Este cartel de obra se metra por global. Aquí se metra por global. Vamos a ver cómo nos dice. Cartel de obra por unidad. Y aquí nos tenemos una pequeña definición, ¿no? De todo lo que está arriba mencionado. Por ejemplo, aquí en cartel, ¿no? Son elementos utilizados entre otros casos, en otros casos que se puede identificar la obra. Se medirá por unidad según las dimensiones. ¿Y por qué aquí global? Aquí nosotros hemos considerado global por la razón que la persona que lo ha de hacer o imprimir el banner o la gigantografía que, que va estipulada en el cerco, esa misma persona lo va a venir a instalar, ¿no? Por esa razón lo hemos metrado como global, donde cual tenemos aquí las especificaciones, ¿no? Un cartel de identificación de la obra de 360 por 240. Entonces se ha metrado por global. ¿Dónde va el cartel de obra? Está aquí, ¿ve? En esta parte. En esta partecita está el cartel de obra, ¿eh? En esta partecita está el cartel de obra. Nos vamos a la siguiente partida y vemos instalaciones de la obra, ¿no? Instalaciones provisionales para la obra. En cualquier obra nosotros vamos a usar agua y como energía eléctrica. Aquí tenemos que ver dónde se está ejecutando la obra o dónde se va a ejecutar la obra, porque no es lo mismo una obra en zona urbana que una obra en zona rural, ¿no? Por ejemplo, en zona urbana nosotros tenemos que pedir permiso, la empresa prestadora de servicios del agua, ¿no? Y igual en la zona urbana con la energía eléctrica, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos en la zona rural? Mayormente sabemos que estos están conformados por el HAS, ¿no? Del agua, en zona rural, ¿no? Y hay lugares en donde que no llega ni agua potable tienen y tampoco tienen energía eléctrica. Entonces, ¿qué se considera aquí? Por ejemplo, aquí podemos considerar agua de algunas fuentes de agua que estén permitidas para la construcción
Y aquí en energías eléctricas podemos considerar, por ejemplo, generar nuestra propia energía nosotros mediante un motor, ¿no? Lo cual mucho se ve en obras que se desarrollan en zonas rurales, ¿no? Y aquí estamos considerando en global, ¿no? Por ejemplo, aquí en algunos casos se considera por mes mayormente se considera y también por global. Para tener un poco más claridad de qué estamos hablando, nos vamos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos, ¿no? En zonas urbanas vamos a considerar también lo que es desagüe para la construcción, ¿no? Y vamos a considerar alumbrado para la construcción y energía eléctrica para la construcción. Entonces ya tenemos un poco más claro ese punto y ahora nos vamos al siguiente partido. Aquí movilización de campamentos, maquinarias y herramientas. Otra vez vuelve la importancia de dónde se está ejecutando la obra, zona urbana, zona rural. Por ejemplo, la movilización mayormente siempre se considera en global, unidad de medida global. Nos vamos aquí a ver cómo está considerada en la norma. Vamos aquí. Aquí está, ¿ve? Movilización de campamento, maquinarias y herramientas. Esta partida consiste en el traslado de equipos, materiales, campamentos u otros que sean necesarios al lugar que se desarrolle la obra, antes de iniciar y al finalizar los trabajos. Por eso se considera movilización y desmovilización de equipos, ¿no? Y maquinarias. Flete terrestre, también tenemos que saber dónde se está ejecutando la obra, zona urbana o zona rural, porque urbana es fácil, ¿no? Pides a tu proveedor, por ejemplo, cemento, ladrillos o fierros, pides a tu proveedor y te lo hacen llegar a tu obra. Pero no es lo mismo que zona urbana, porque hay obras que no vamos a ejecutar, por ejemplo, una captación, una captación, en lo más alto de un cerro, ¿no? Entonces, en esos lugares no llegan, por ejemplo, carreteras, ¿no? Pero tenemos que realizar ahí la captación. ¿Qué hacemos? Hacemos subir la materia mediante asimiles, ¿no? Y ahí tiene otro precio, ¿no? La persona que tiene sus asémilas o los animalitos, o en este caso llamados burritos, cobran un precio, ¿no? Por ejemplo, puede ser 10 soles la vuelta o más, ¿no? O menos también según dónde estamos ejecutando la obra y la distancia mayormente, ¿no? Por ejemplo, para entender mejor, nos vamos aquí. Por ejemplo, esto es lo que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, queremos subir ladrillos, aunque no hay carreteras, entonces contratamos lo que son assemblers, ¿no? Para que hagan subir los ladrillos, ¿no? Hasta la obra, ¿no? ¿Qué pasa en zona urbana? En zona urbana ya pues el camión o el proveedor llega con sus vehículos y nos pone en obra, ¿no? Los materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí, como decía anteriormente, queremos hacer una captación aquí. Lo que tenemos que hacer es contratar las sémilas que nos ayudan a transportar los materiales y los equipos, ¿no? Hasta donde que se va a ejecutar dicho trabajo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente partida. Nuestro trabajo preliminares. Desmontaje, demoliciones y remoliciones. Por ejemplo, como nosotros estamos haciendo un polideportivo, anteriormente este terreno también había un campo, pero de gras natural, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo de gras sintético. Y por ende había un par de arcos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos considerando la desmontaje de arcos existentes y lo estamos considerando en unidad global.
Ahora nosotros nos vamos a las otras partidas que vienen a ser movimiento de tierras preliminares. Entonces, aquí vamos a ver la limpieza y nivelación. Nos vamos aquí. Pero esto nosotros hacemos referencia a, a la obra en general. Es decir, a toda esta obra, a los 40 de ese área, de los 36 metros por 40, ¿no? Y tenemos 1440 metros cuadrados. ¿Dónde salió esos datos? Ahorita lo vemos. Esto ponemos para que no se mueva. Ahí está. Y nos vamos aquí al plano. Como hace rato hemos metrado esta parte, tenemos 40 de largo por 36 de ancho. Aquí tenemos un dato de 36 de ancho. Entonces eso lo reemplazamos aquí a la formulita. 36 de largo y 40 de ancho, ¿no? Aquí. Entonces multiplicamos, ¿no? Largo por ancho y número de veces, lo cual nos da un resultado de 1440, ¿no? Metros cuadrados. Trazo, nivelación y replanteo preliminar. En muchos casos nos vemos que consideran ejes por ejes, ¿no? Lo cual está bien, pero en la vida diaria, mayormente en los expedientes, se considera todo el terreno, es decir, todo el área, ¿no? En lo cual copiamos lo mismo de arriba, ¿no? 36 por 40, la misma fórmula y tenemos el resultado de 1440 metros, ¿no? Ahora, aquí, en excavación y rellenos, nos vamos a la norma, en la excavación y rellenos. Nos vamos a la... Por ejemplo, esto ya no va a ser excavación simple, sino va a ser excavación masiva porque nosotros estamos usando una retroexcavadora. Acá está. Excavación masiva. Este tipo de excavación suele ser de magnitud que se ejecuta necesariamente con utilización de equipos, ¿no? Equipos a referencia a las maquinarias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de 30 metros de largo por 18. Nos vamos. Esta medida se obtiene mediante el plano topográfico cuando nosotros vemos los costes, el relieve del terreno, cómo está. Entonces, esta medida obtenemos en el plano topográfico, ¿no? En este caso es 30, es la medida de todo el gas sintético, la medida interna del gas sintético, por 18, ¿no? Y la altura también lo vemos, el corte, ¿no? En la altura del corte que va a tener en el plano topográfico. En este caso tenemos una altura de corte de 1,80 m, lo cual tenemos una cantidad de 972 metros cúbicos. ¿Cómo obtenemos ese resultado? Multiplicamos el largo por el ancho, por el alto y por el número de veces, ¿no? Lo cual obtenemos 972 metros cúbicos. Ahora vamos a tener que eliminar ese material porque ese material no nos va a servir para relleno, ¿no? Entonces vamos a las especificaciones técnicas del proyecto y también nos vamos a la norma técnica de metrado, ¿no? Vamos aquí a la norma que nos dice para la eliminación de materia excedente, ¿no? Comprende la eliminación de materia excedente determinando después de haber efectuado la partida de excavación, nivelación, rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la construcción. Unidad de medida, metros cúbicos, ¿no? Forma de medición, acá el volumen de la materia excedente de excavaciones. Será igual a la diferencia entre el volumen excavado menos el volumen
necesario para el relleno compactado. Pero esta parte tenemos que determinar bien, porque a veces todos los materiales que excavamos no sirve para relleno. Entonces tenés que ver bien si el material sirve o no sirve para relleno. O en caso contrario, tenemos que solicitar material de préstamo, ¿no? Es decir, el material de préstamo, ¿qué quiere decir? Es decir, traer de otra cantera o traer de otro lugar, ¿no? El material de préstamo para poder rellenar o nivelar el terreno, ¿no? Y la materia, el material de eliminación es la diferencia que será afectada por un factor de esponjamiento, lo cual se calculará teniendo en cuenta los valores de la siguiente tabla. Por ejemplo, nosotros mayormente trabajamos con el factor de esponjamiento de 1.25. Es decir, cuando nosotros excavamos, por un ejemplo, cuando nosotros excavamos eh, por ejemplo, por ejemplo, esta es nuestra zapatita, supongamos, nosotros excavamos esto que sea, nosotros excavando aquí 1 metro cúbico, por ejemplo, 1 metro cúbico, sacamos, ¿no? Que la zapata va a ser 1 por 1 por 1, es decir, 1 de ancho por 1 de largo y por 1 de profundidad. Vamos a extraer 1 metro cúbico y lo echamos aquí, ¿no? Lo sacamos afuera y nuestro material está ahora por esta parte, ¿no? Nuestro material está así arrumadito, está un poco arrumado, está así nuestro material. Aquí está nuestro material. Pero, ¿qué pasa si nosotros este material que tenemos aquí le queremos volver aquí? Le queremos volver a su huequito o a su edificio donde hemos sacado. No va a entrar todo. No va a entrar. ¿Eso a qué se debe? Al factor de esponjamiento que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí arriba hemos excavado 972 metros cúbicos de material. Pero cuando nosotros multiplicamos por el factor de esponjamiento, vamos a obtener un valor de 1215 metros cúbicos de material para excedente, ¿no? Para eliminar. Tenemos que tener en cuenta bien el factor de esponjamiento. ¿Y cómo determinamos el factor de esponjamiento? Vemos en la tabla, en este caso, en esta tablita, qué tipo de suelo estamos trabajando, ¿no? Y esto mayormente tenemos en el estudio de suelos, de mecánica de suelos, tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de suelos predomina en la obra, en el lugar, ¿no? Entonces, es esta parte de eliminación de material excedente.